Buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. En esta mañana vamos a reanudar nuestras lecciones utilizando el material del discípulo. En esta ocasión tenemos una edición especial del discípulo. Esto es un facsímil de la carátula del libro del maestro. Los próximos meses el tema es crisis, esperanza y fidelidad. Ustedes pueden accesar a www.eldiscípulo.org, a esta dirección. En esta dirección, una vez que usted entre a la página del discípulo, va a encontrar esta página en donde le dan las instrucciones cómo adquirir ahora este material, que lo puede adquirir en papel, paperback o en forma digital. En digital lo puede bajar para su computadora, su teléfono, tabletas. Entra a esta página del discípulo, pulsa aquí donde dice adquiérela aquí, lo va a llevar a la página de Amazon.com y allí usted, a un precio bien bajito, bien razonable, usted adquiere el material tanto del maestro como del alumno que vamos a estar utilizando los próximos meses. Así que recuerden, entran aquí www.eldiscípulo.org. Bueno, una vez que usted entra allí, pues usted decide si la quiere para computadora, teléfono, tableta, etc. En los próximos meses el tema general es crisis, esperanza y fidelidad. En esta primera unidad vamos a atender el manejo de crisis. En esta ocasión, el reverendo Isaías Narváez y la reverenda Amarilis Alvarado nos guiarán en estas lecciones. Estas 4 lecciones iniciales tratan sobre el tema de la crisis desde una perspectiva constructivista. Que las crisis, hay cosas positivas que podemos obtener de esas crisis. No todo es dañino, nocivo, tóxico, sino que hay cosas en las crisis que nos ayudan a crecer. El estudio de los pasajes bíblicos van a ser en Primera de Samuel, primer libro del profeta Samuel y el profeta Isaías. Y nos va a permitir ver las crisis como oportunidades de aprendizaje, de transformación, de crecimiento y de madurez. La experiencia actual con la pandemia del COVID se ha convertido en un ejemplo viviente de cómo Dios cambia las crisis en oportunidades. Y un ejemplo es esto, que la iglesia del discípulo de Cristo se ha movido a un proyecto que ellos tenían de años de cómo convertir su proyecto en algo digitalizado, y la crisis los ha obligado y se han movido a digitalizar, y ya estamos con el fruto de esa crisis que nos ha provisto de ahora el material de una forma que cada hermano, cada hermana puede adquirirla directamente. Estas oportunidades no tan solo en las iglesias, en el trabajo, en las universidades, en la escuela. Ha habido, sí, crisis y problemas, pero también ha habido espacio para la esperanza. Y así esto nos invita a que con la fidelidad de Dios podamos continuar adelante. Esta primera lección se titula ¿En qué consiste una crisis? El texto bíblico es en Primera de Samuel, capítulo 17, versos del 1 al 10. Y el texto de oro es: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Primera de Samuel 17, 4.
El objetivo de la lección esta mañana es orientarnos sobre lo que significa una crisis para no errar en la forma como las enfrentamos. Orientarnos en lo que significa una crisis. E ilustra mediante la historia de David y Goliat, una historia bastante conocida desde niño por todos nosotros, cómo podemos enfrentar situaciones difíciles que nos dan la impresión de ser como gigantes invencibles, como esos Goliat de la vida, cómo nos vamos a enfrentar a ellos. Hay una palabra, crisis, que en el vocabulario en esta mañana, que vamos a comenzar explicando. Crisis se escribe con K en griego. Es un punto crucial al que llegan las personas cuando enfrentan situaciones que inicialmente parecen que no tienen solución. Es un momento de crisis, es un momento crucial, es una encrucijada, es un punto de cambio en el curso de algo en nuestras vidas. En las crisis viene la separación, viene la distinción. Tenemos que hacer distinciones, tenemos que elegir, tenemos que discernir, tenemos que tomar decisiones y hacer juicio. O sea que todo eso conlleva una crisis. Por eso que en las crisis también podemos crecer. El texto bíblico nos presenta a Goliat, un soldado gigante de la ciudad de Gat y paladín del ejército filisteo, a quien David derrotó. Goliat era extraordinariamente alto, inclusive para los estándares actuales. Medía 6 codos y un palmo, más de 9 pies. Si ustedes buscan en la historia del baloncesto mundial, los que más estatura tienen o han tenido son 8 pies y algo, pero no baloncelistas de 9 pies. De todas formas, lo que quiero decir es que es posible encontrar seres humanos de esa estatura. Este hombre era un soldado mercenario del ejército filisteo, armado como un guerrero miceno, de Micena, de Grecia, con yelmo y espinillera de bronce, una cimitarra o espada curva, una jabalina de bronce o espada con correa, y su cota de malla de cobre pesaba alrededor de 100 libras. Y la lanza alrededor, la punta de la lanza era de hierro y pesaba la punta nada más alrededor de 12 libras. Así que tiene que haber sido un hombre extremadamente fuerte para llevar esa armadura. Esto es tomado de unos vasos de esta época de Micenas, de 1200 años antes de Cristo, en donde más o menos vemos el tipo de casco de bronce, los escudos, las espadas de estos soldados griegos. Esto es una estatuilla también que demuestra más o menos otro tipo de armadura que usaban estos soldados micenos de la Grecia antigua. Y un escudo en forma de 8. No sabemos si el escudo de Goliat era de este tipo o luego se hizo un escudo más pequeño, redondo. Si tenía un escudero, posiblemente el escudero era el que le tocaba llevar ese escudo. Las exploraciones de la llanura costera de Palestina, lo que hoy es la Franja de Gaza. Allí se han descubierto gran cantidad de reliquias de los filisteos, que es el principal enemigo de Israel durante los días de Samuel, de Saúl y de David. El mismo nombre, Palestina, significa tierra de filisteo. O sea que la Palestina moderna significa tierra de filisteo. Y allí se deriva del término Filistía. Así que estos habitantes de Palestina son descendientes de estos filisteos, que a su vez son producto de la cultura egea de Grecia.
se han encontrado fragmentos de cerámica que muestran una estrecha relación con la cultura egea de Grecia. Y actualmente no cabe duda que los filisteos fueron originalmente un pueblo de origen griego y más reciente de la isla de Creta, más cerca en el Mediterráneo. Así que los filisteos, Palestina significa tierra de filisteos y son de origen griego. En este mapa, este es el mar Mediterráneo. Vamos a ver aquí la Palestina, esta franja aquí. La Palestina o la tierra de los filisteos. Estas son 5 ciudades bien importantes de ellos. Aquí tenemos el Mar Muerto, aquí tenemos el Mar de Galilea o Lago de Genezaret, el río Jordán que desemboca en el Mar Muerto. Aquí tenemos cerca la Jerusalén y Belén. Si vemos este es un recuadro de más cerca, vamos a encontrar entonces Jerusalén, Belén, el Mar Muerto. Estas ciudades, Askelón, Gaza, por eso le llaman la franja de Gaza, Gat, todas estas ciudades son las ciudades de las 5 ciudades principales filisteas. La lucha que se dio allí se da cerca de Gat, y de aquí, de Gat, es Goliat, de esta ciudad. Así que vamos a ver más adelante que los acontecimientos de primera y segunda de Samuel se llevan a cabo entre los años 1105, cerca, ¿ves? Que es el nacimiento de Samuel, a 971, cuando tenemos las últimas palabras de David en segunda de Samuel. Así que es alrededor del año 1000 años antes de Cristo que se está desarrollando todo este drama. De esta manera, los libros cubren unos 135 años de la historia de Israel. Primordialmente se enfocan en Samuel, Saúl y David. Primera de Samuel, el autor, pues posiblemente es anónimo, pero posiblemente hay parte que la escribió Samuel, parte el profeta Natán y parte el profeta Gad. La fecha es indefinida, pero posiblemente alrededor de los años 1000 antes de Cristo. El libro de las Crónicas, si vamos al capítulo 29, verso 29 del libro de las Crónicas, allí nos dice que los hechos del rey David, tanto los primeros como los últimos, están escritos en el libro de las Crónicas del vidente Samuel, en las Crónicas del profeta Natán y en las Crónicas del vidente Gad. Así que aparentemente el libro de primera y segunda de Samuel fueron escritos, recopilando escritos de los 3, según nos narra Primera de Crónicas, ¿verdad? Primera de Samuel, inicialmente los 2 libros de Samuel, lo que nosotros decimos primera y segunda, eran una sola obra, escrita en el texto hebreo. Pero cuando se traduce a la Septuaginta, como 200, 300 años antes de Cristo, los 70, lo que se llama la versión de los 70, que se traduce del hebreo al griego, se dividió Samuel en dos, lo dividieron en 2 y lo unieron a los libros de Reyes. Entonces Samuel, que era un solo libro, pasó a ser 2 libros. Se unieron a los 2 de Reyes y resultó una obra de 4 libros. Se conocen como los libros de los reinos, que se impondrán en las traducciones de la Vulgata Latina, en las próximas traducciones. Así que los 4 libros de los reinos eran primera, segunda, tercera y cuarta de Reyes. Esa Septuaginta o los 70, esta traducción griega, estos volúmenes se dividieron, como dijimos anteriormente, y entonces hablamos de primera y segunda de los reinos, que son los 2 primeros libros de Samuel, y lo que se conoce, lo que nosotros conocemos actualmente como primera y segunda de Reyes, eran
en la Septuaginta y en la Vulgata, tercero y cuarto de los reinos. San Jerónimo, cuando traduce al latín, a la Vulgata latina, adoptó estos mismos formas de dividir los cuatro, primero, segundo, tercero y cuarto de reyes. Esta es la cronología. En esta cronología vemos 1000 años antes de Cristo. Aquí es que se está dando toda esta historia. Samuel unge a Saúl luego de Saúl, que es el primer rey, ¿verdad? Samuel es el último juez, profeta, vidente. Luego viene Saúl, primer rey, luego David y luego Salomón. Luego de Salomón se divide el reino. Así que todo esto ocurre más o menos alrededor del año 1000. El texto bíblico en esta mañana lo encontramos entonces en Primera de Samuel, capítulo 17, versos del 1 al 10. La semana que viene estaremos del 11 al 31 y así sucesivamente. Así que si usted quiere leer y gusta leer todo el capítulo, bienvenido. Texto bíblico. Dice Primera de Samuel, capítulo 17, verso 1, que David y Goliat, los filisteos volvieron a reunir sus tropas en Soco, un pueblo de Judá, y acamparon en Efedamín, entre Soco y Aseca. Cuando dice un pueblo de Judá, en la tribu de Judá, en esa área donde está Jerusalén, donde está Belén, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Soco es un pueblo de esta tribu de Judá. Ya mismo les voy a enseñar. Primera de Samuel 17:2 dice que también Saúl reunió a los israelitas y acamparon en el valle de Elá. También se le llama valle del Alcornoque, y se prepararon para presentar combate. El alcornoque es un árbol de una madera bien dura y hay unos valles ricos en estos árboles. Y este valle, entre colinas aquí, es donde se desarrolla esta lucha entre el ejército israelita y el ejército de los filisteos. El verso 3 dice que era un valle, separaba los dos ejércitos, el valle de Elá, valle del Alcornoque. Cuando a alguien le dicen cabeza de alcornoque, le están diciendo cabezadura. Cuando alguien es cabezadura, cabeciduro, cabeza de alcornoque, porque es un árbol bien duro. De hecho, se saca corcho de su corteza. Los filisteos estaban de un lado del monte y los israelitas estaban del otro lado. Esto es un ejemplo de un sembradío de árboles de alcornoque, un árbol de un tronco bien grueso, bien duro, y cada 15 años duran alrededor de 250 años. Se le pueden sacar de la corteza una capa gruesa de corcho. Así que esta es, volviendo al mapa, tenemos Filistea aquí, Filistía. Aquí esto es Israel. Esto es el mar salado, mar muerto, ¿verdad? Aquí entonces tenemos a Belén y Jerusalén. Soco es la ciudad israelita. Gad y Ecrón son ciudades filisteas. Pues en algún punto aquí está el valle, en esta área entre Soco, Ecrón y Gad. En esta área está el valle de Elá o Alcornoque. Y allí es que se da esta gran batalla. Esto es visto una vista aérea de satélite en donde el mar Mediterráneo, Canaán, aquí está la franja de Gaza. Esto, Ecrón y Gad son ciudades filisteas. Este es el campamento filisteo aquí. De aquí ellos se mueven hasta acá, a Gad. Los israelitas están cerca de Belén, porque todo esto es Judá en el sur. El valle de Elá, aquí es que se van a encontrar en esta área los dos ejércitos. Es un valle, está rodeado de montañas
a la falda de las montañas está este valle, este wadi, ¿cómo se llama? Y allí pues se encuentran estos dos ejércitos. En el verso 4 dice que de la fila del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat, que era de Gat, de aquí, de esta ciudad filistea, el cual medía unos 3 metros de altura, eso es alrededor de 9 pies. Llevaba puesto un casco de bronce, una cota de malla también de bronce, que pesaba 55 kilos. El tamaño de Goliat, la estatura de Goliat que nos da el texto es de unos 9 pies más o menos. Se sospecha que pertenecía a la familia de los anaseos. Los anaseos eran los habitantes gigantes de la tierra que los israelitas derrotaron en la conquista con Josué. Recuerden que cuando los Josué y los israelitas llegan, encuentran unos gigantes allí que eran descendientes de Anac. Se consideran gigantes porque eran hombres de grande estatura. Pues Goliat no era único, habían muchas personas de estas tribus, de estos anaseos, con características gigantescas. Así que los héroes de este tamaño no eran simplemente una invención de imaginación de los israelitas o el resultado de leyendas adornadas. Hay una carta egipcia, se llama el Papiro Anastasi I del siglo XIII a.C., que describe allí en Canaán a estos guerreros feroces que medían de 2 a 2.7 metros de altura, o sea, de 7 a 8 pies de estatura. Allí en Canaán, allí donde estos anaseos fueron los que encontraron los israelitas cuando entraron con Josué a la tierra prometida. Así que estos eran unas tribus de personas, los anaseos, posiblemente Goliat era de esa descendencia. Dice que tenía una placa de bronce que le protegía las piernas. Llevaban al hombro una jabalina del mismo metal. Y el asta de su lanza era una gruesa como un rodillo de telar. La punta era de hierro y pesaba 6 kilos. Su escudero iba adelante. Posiblemente el escudero llevaba el escudo aquel enorme, ¿verdad? La palabra que se traduce como jabalina es un dardo. La palabra es kidón. Y la palabra que se traduce como lanza es hanit. Así que son dos cosas distintas. Uno dice, por una jabalina no es una lanza. Pues para nosotros sí, por una jabalina es un dardo más pequeño que la lanza. La lanza es una asta enorme, como dice aquí, como un rodillo de telar. Y decía en el verso 8, con fuertes gritos el filisteo les dijo a los soldados israelitas, ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Pues escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. En el verso 10, y todavía añadió el filisteo, en este día yo desafío al ejército israelita, que venga uno de sus guerreros y pelee contra mí. Así que Goliat lanza un desafío. Esa es la crisis. Las crisis para nosotros son desafíos. Nos retan. Y entonces el verso 11, que ya es parte de la clase del domingo próximo, es cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. ¿Por qué? Porque los desafíos, mi hermano, nos producen miedo. Cualquier crisis nos desestabiliza y nos produce miedo. Así que la crisis no se espera que para que luchando contra ella
echemos raíces al superarla. Algo que sería bueno, si en medio de la crisis echamos raíces, es bueno, pero las crisis se enfrentan con raíces que ya hemos echado en tiempo antes de que ellas lleguen. Nosotros los cristianos echamos raíces, sabemos en quién hemos creído, sabemos quién es nuestro escudo, quién es el ángel de Jehová que acampa alrededor nuestro. Así que las raíces, querido hermano, tenemos que desarrollarlas antes de que lleguen las crisis para y cimentarnos en la roca, echar la zapata de nuestra construcción espiritual en la roca que es Cristo. Se debe tener claro que no importa lo que provoque la crisis, estas no siempre van a generar resultados malos, resultados nocivos a quien pasan por ella y las enfrentan. A veces las crisis en ocasiones producen resultados positivos y de crecimiento. Y entonces la lección de hoy nos lleva a estos textos bíblicos, en donde nos explica cómo en medio de la crisis se puede proyectar un enfoque positivo cuando la atravesamos. Salmo 23, 34, el Salmo 121, Isaías 40 y Habacuc. Vamos a ellos. Dice el Salmo 23, 4, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque en medio de esta crisis de muerte, Dios está conmigo. Tu vara y tu cayado me van a dar esperanza, aliento, tranquilidad, fortaleza, en medio aún del valle de sombra de muerte. Salmo 34:1 es interesante porque para entender este Salmo 34 debemos ir, no en este momento, pero ustedes, mis hermanos, pueden ir allí, a Primera de Samuel capítulo 21, versos 10 al 15, porque allí, en este texto, Primera de Samuel 21, 10 al 15, nos narra que cuando David estaba huyendo de Saúl, no le quedó más remedio que entrar en tierra de filisteos. Y el rey Aquís, que es rey de Gat, un rey filisteo. Y cuando él llega allí, dice, pues aquí me van a matar, porque aquí ellos saben que yo fui el que maté a Goliat y soy un paladín dentro de la fuerzas israelitas. ¿Y qué hizo David? Se hizo el loco. El Salmo dice, Salmo de David cuando mudó su semblante. Otras versiones dice, se fingió loco delante de Abimelech. Empezó a babearse, a decir disparate. Y él lo echó. El rey Aquís, porque Abimelech es un título. Abimelech es un título, como decir, el príncipe, el faraón, el gobernador. Así que el rey Aquís, el título es Abimelech. Lo echó y se fue. Por eso que David dice que el Señor lo libró, que en el Salmo 34, David canta a la liberación que Dios le hizo de este rey filisteo cuando él estaba huyendo de Saúl. Lo pueden leer aquí en Primera de Samuel. El Salmo dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Se ha bendecido el nombre del Señor. O sea que David en este salmo le da las gracias a Dios por la protección en el momento de la crisis. Hay otro salmo que es el Salmo 121, que es el salmo preferido de muchos de nosotros. Dice, Jehová es tu guardador.
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. Por cierto, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hay otra versión muy bonita también, que Reina Valera contemporánea. Elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que es el creador del cielo y de la tierra. Aquí él acepta, él entiende que el Dios del universo es el que nos creó y que el Señor no dejará que resbale, que él te cuida y jamás, ese que te cuida, jamás duerme. Que toma tú y yo, tomamos en cuenta que el protector de nosotros nunca duerme, que el Señor es tu protector, que el Señor es como tu sombra. Siempre está a tu mano derecha. Ni el sol te fatigará de día, ni la luna te agobiará de noche. El Señor te librará de todo mal, el Señor protegerá tu vida. El Señor te estará vigilando cuando salga y cuando regreses, desde ahora y hasta siempre. Amén. Isaías 40:31 dice, pero que los que confían en el Señor recobran la fuerza, levantan el vuelo como las águilas, corren, no se cansan, caminan y no se fatigan. Que en medio de la crisis hay esperanza. Que en medio de la crisis podemos recobrar fuerza, podemos levantar vuelo como el águila, podemos correr y no cansarnos, caminar y no fatigarnos. O sea que hay esperanza en medio de la crisis. Y por último, el último texto que vamos a considerar es el profeta Habacuc, capítulo 3, verso 17, que dice que aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no haya ovejas en los rediles, aunque no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegro por ti, Señor. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Aún en medio de toda esta escasez, no hay fruto, no hay comida, no hay frutos de la tierra, no hay ganado. Tú, Señor, eres mi Dios y mi fortaleza. En medio de estas crisis de carencia, tú eres mi Dios y mi fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de sierva y me haces andar en mis alturas. A veces en los tiempos de bonanza nos estancamos y no crecemos. La tormenta nos conciencia que debemos acudir a Cristo y despertarlo en nuestro interior. En medio de la crisis, acude a Cristo. Para determinar si se puede o no luchar contra una crisis, la mirada tiene que ser como miró David a Goliat, no como Saúl miró a Goliat. David lo miró de una forma que él sabía que el Dios de su salvación estaba con él y él iba a derrotar la crisis. Saúl tuvo miedo, se amedrentó, así que se puede enfrentar y luchar contra ella si destacamos más en nosotros la unción y presencia de Dios que la apariencia del problema. Destaquemos pues la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios nos ha equipado para vivir en todo tiempo, en especial en los tiempos de crisis. Resumen, hemos comentado que en esta lección cómo Goliat le crea una crisis al pueblo de Israel y a su rey Saúl y a su ejército. Señalamos que en la apariencia Goliat superaba a los hombres de Israel
y que los ejércitos filisteos superaban al ejército de Israel. La esencia de este relato sobre la crisis consiste y se basa en el reto que lanza Goliat y la respuesta que espera y los resultados que se generarían. Esta es la clave de la enseñanza de esta lección. Dependiendo de cómo usted y yo respondamos al reto, a la crisis, cómo enfrentemos los obstáculos que esa crisis genera, usted puede triunfar, puede superarla, podemos mantenernos en pie o podernos derrumbarnos. Con la ayuda del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oramos. Padre nuestro, siempre que pienso en tu poder y grandeza, me amparo en tu omnipotencia. Sé que en cualquier momento de crisis no me desampararás. Tu omnipotencia me enseña que venceré a tu lado. Tu omnipresencia me enseña que no importa el lugar en donde me encuentre, siempre tendré tu compañía. Aleluya. En nombre de Jesús, oramos, Señor. Amén y amén. El domingo próximo, mis queridos hermanos, la lección es 1 Samuel 17, 11 al 31, efectos de una crisis. Y el texto de oro es el miedo que tuvieron los israelitas. Y que en todo Cristo tenga el primado. Desde la primera iglesia bautista de Ponce, les habla el hermano Joaquín Lavoe. Dios les bendiga, Dios les guarde.